Buenas tardes a todas y todos por estar aquí. Les damos la bienvenida al octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Alejandro Rivero y seré quien modere esta mesa titulada Problemáticas Urbanas, Vivienda y Transformaciones Territoriales en la Ciudad de México, perteneciente al programa de Maestría en Territorio y Memoria Histórica. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, a los cuales tengo el honor de presentar. Primero, a la doctora Michelle Ordóñez Lucero, que es docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde hace 11 años. Las líneas en las que ejerce la docencia y la investigación son desarrollo curricular, la construcción social de currículum, la enseñanza de la historia y la cultura histórica y los usos públicos del pasado. Ha dirigido alrededor de una veintena de tesis y trabajos de titulación o grado. Y también nos acompaña la maestra Marcela Gómez Álvarez, que es docente e investigadora en educación superior, con experiencia en investigación cualitativa, pedagogías críticas, antropología de la educación e interculturalidad, y ha impulsado procesos de fortalecimiento pedagógico, reconstrucción del tejido social y coteorización crítica de enfoques decoloniales y territoriales. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentan sus avances de trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Además de esto, quisiera agregar que en caso de que se pasen de los 10 minutos los presentadores, me voy a tener que ver en la penosa necesidad de silenciar sus micrófonos y dar paso al siguiente ponente. Sin más, pues iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Fasael Valverde Oregón, que presentará su trabajo titulado Morosidad de la vivienda para grupos de condóminos vulnerables en la Ciudad de México. Un enfoque desde el análisis sociológico, territorial, de lo urbano y jurídico. Fasael, por favor, agradecemos que comiences con tu presentación. Muchas gracias. Gracias a todos, a todas. Uy, ya te perdimos, Fasael. Bueno, pues creo que vamos a tener que cambiar la dinámica y continuar con la siguiente persona. Perdón, Fasael, te estamos perdiendo. No sé si puedas, no sé si acercarte a tu modem. ¿Perdón? Todo está bien, ¿eh? Todo está bien. ¿Ya me escuchan? Pues adelante, continúa, por favor. Bueno, como ya habían dicho el título, el que se mencionó, que parte del contexto y antecedentes de un enfoque de investigación en territorio y movimiento, de una línea de investigación que contempla el análisis. Bueno, quizás si apagamos nuestras cámaras. Fasael, no te estamos escuchando. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Quizás, Fasael, si puedes apagar también tu cámara. Está prendida mi cámara, ¿no? Sí, pero si la puedes apagar, creo que sería mejor porque estamos teniendo problemas con tu conexión. Perfecto, sí, claro. Gracias. ¿Ya me escuchan ahí entonces? Sí. Bueno, como les comentaba, ¿cuáles son los factores sociológicos y jurídicos que inciden en esta problemática de la deuda de mantenimiento en los grupos vulnerables de condóminos en la Ciudad de México? Esta investigación se hizo del 2015 al 2025, ¿no? Y determina los factores sociológicos y jurídicos que inciden en la problemática de la deuda de mantenimiento en los grupos vulnerables de condóminos en la Ciudad de México como objetivo principal. Que ello nos orienta a la hipótesis del desconocimiento de la ley o falta de regulaciones en materia del régimen condominal urbano como factores jurídicos, sumando a la marginación socioeconómica y segregación residencial como factores sociológicos que conducen el fenómeno
de adeudo de mantenimiento en grupos vulnerables de condominios de la Ciudad de México. Este análisis conlleva, pues, en un contexto de que las unidades habitacionales parten de un desarrollo socioeconómico que la ciudad empezó a tener desde la década de los 40 hasta los años 2000, en donde la oferta de vivienda, oferta y demanda de la vivienda son unidades habitacionales, dado que la ciudad ya no puede crecer horizontalmente, sino vertical, y con ello las reglas de socialización cambian en el universo condominal. Por ello, es muy interesante partir de un pensamiento teórico para entender de 1940 al 2000. Me apoyé mucho de George Simmel, que analizó las consecuencias sociales de la urbanización, destacando su impacto en la socialización, la migración campo en la ciudad y la cohesión comunitaria. También del año 2000 a la fecha, ya no se puede hablar de cosas urbanas, sino del urbano, dado que la Ciudad de México tiene un alto grado de urbanización, ¿no? La ciudad vertical en crecimiento, entonces vamos a hablar del urbano, y del urbano es hablar de problemas como la cultura de la morosidad en vivienda condominal o universo condominal. Para ello, el análisis jurídico que propone Jean Carbonnier y Max Weber nos invitan a ver esta problemática no desde el derecho en sí mismo, sino desde la acción social, así como de Faciel, otra vez estamos perdiendo. actividad institucional. Vulnerabilidad es un concepto que se empezó a dar a principios de nuestro siglo y abarca esos ejes estratégicos del desarrollo social: vivienda, educación, empleo, entre otras cosas, que también tiene que ver mucho con este estudio, ¿no? En lo que es la metodología, bien dice un dicho por ahí: no hay trabajo de investigación si no hay un enfoque cualitativo y cuantitativo. En el No, creo que estamos perdiendo a Faciel completamente. Los conflictos del universo condominal. Asimismo, en el enfoque cuantitativo podemos observar lo que es el diseño de la muestra que se hizo con preguntas dicotómicas, donde se dieron factores jurídicos, factores sociales y factores de operatividad institucional. En los resultados de esta muestra, que se llevó a cabo en 480 habitantes del centro urbano Presidente Miguel Alemán, pudimos ver una apatía que la mayoría no conoce la ley de condominios y mucho menos la ley de PROSOC, que muchos que no pagan tienen desconfianza en la transparencia de dónde van a parar esos recursos, y así también podemos ver pues que no están de acuerdo o no han estado de acuerdo con ciertas políticas públicas de lo que es PROSOC, dado que los problemas no nada más se subsanan con pintura e impermeabilizante. Entonces, esta muestra tiene una óptica jurídica, social e institucional, que coadyuva con el pensamiento teórico y que también coadyuva con el racionamiento hipotético y la pregunta de investigación, incluyendo el título. Entonces, las discusiones pues parten de un análisis que la Ciudad de México pues sí se hizo en un contexto de urbanismo neoliberal, en donde se puede vislumbrar cierta especulación inmobiliaria, segregación social, gentrificación y desplazamiento, desigualdad urbana, y por ello pues este trabajo contribuye a mejorar la transparencia de la política pública, del mantenimiento, a que el concepto de morosidad dentro de la ley sea por compromiso económico o trabajo comunitario para el bienestar social, esto en un concepto de un gobierno transformación y humanista. ¿Qué otro? Mejorar los censos de todas las unidades habitacionales que existen en la Ciudad de México y de las que se están construyendo, pero también mejorar los censos de aquellas que ya cumplieron su vida útil,
dado que cualquier ciudad pues está vulnerable a un terremoto y pues hay muchas que ya cumplieron su vida útil y la política pública ha ignorado bastante lo que es la estructura, ¿no? Entonces, fue un trabajo que se hizo para explicar de 15 a 20 minutos, dado que tiene una carga teórica que se discute con lo metodológico, pero coadyuva con la hipótesis y también coadyuva con lo que es el título y la pregunta de investigación. Y bueno, este es mi trabajo y les agradezco mucho a esta universidad que nació de un movimiento de lucha y transformación. Agradezco a la doctora Laura Waxin y externamente a una gran maestra que se llama Mariana Obregón Torres. Gracias. Muchas gracias, Facel. Muchas gracias por ceñirte a los 10 minutos de la presentación. Y ahora damos paso a la ronda de retroalimentaciones, comenzando con la doctora Michelle Ordóñez. Gracias. Bueno, Fasael, lo lograste a pesar de que la tecnología parecía que no te iba a dejar. Agradezco mucho tu presentación, ya que tu texto para mí fue confuso. Me costó mucho trabajo entender de qué se trataba la investigación en sí, y ahora que presentaste incluso vi que cambiaste el título y justamente esta propuesta de cambiarlo por personas deudoras me parece que va orientada a desestigmatizar a las personas que incumplen con pagos por diversas razones, que entiendo que es de lo que va la investigación. En el texto que nos compartes se menciona muchas veces, de hecho también en tu presentación ahorita, creo que en la de los objetivos se repite, hay como una idea redundante, pero que no se termina de desarrollar. Entiendo que en las pocas cuartillas que les dieron o en estos pocos minutos es difícil, pero hay ideas que quedan en el aire. Por ejemplo, en tu texto dices que la morosidad afecta a poblaciones vulnerables, pero no explicas cómo. Y en tu presentación explicas, al menos visualmente con estas gráficas que nos mostraste, que las poblaciones vulnerables deciden no hacer estos pagos, pero al final no queda claro por qué deciden no hacer los pagos. Y tampoco queda claro hacia dónde apunta tu investigación. Es decir, entiendo que tú quieres hacer una propuesta de política pública a partir de esto, o que se podría extraer política pública que funcione mejor a partir de esto, pero eso no queda claro. Bueno, si en tu texto hablas de una reforma integral de la norma, en tu texto también no quedó claro, ahorita con tu presentación un poco más, porque mencionas que hubo una revisión exhaustiva de 40 documentos o de 40 fuentes, pero es más importante que no tanto la cantidad, sino la cualidad de la información. ¿Qué criterios usaste para buscar esa información, para seleccionar esa información, para analizarla? Y lo mismo sucede aquí, o sea, sí es una muestra significativa haber hecho un trabajo de campo, le voy a llamar, porque como, si no he visto tu instrumento, no puedo estar segura de que sea cualitativo o no. De 480 personas, eso es un buen número, es importante, pero también es importante saber cómo se seleccionó a la gente, si nada más que pertenecían estos grupos u organizaciones era suficiente, si hubo algunos otros criterios de discriminación, cuál fue el instrumento. En fin, toda esta información a mí me queda pendiente, y sobre todo hacer más sólidas tus afirmaciones con el uso de la triangulación, ¿no? Usando la evidencia, qué dicen los documentos, qué dice la ley, qué dicen los datos y luego qué dice la gente, ¿no? Pienso que tiene suficiente información para hacerlo, solamente que haría falta desarrollarlo. Y no tengo claro, pero ahorita en tu presentación usaste la frase cultura de la morosidad, y yo creo que esa expresión, tú sabrás mejor que yo, pero creo que cae en la estigmatización de las personas que no pagan, porque no estoy segura que haya una cultura de eso, pero, y si sí la hay,
pues sería mejor caracterizarla o sería interesante que la caracterices. Esos serían todos mis comentarios por ahora, Fasael. Gracias. Gracias, Michelle. Ahora damos paso a los comentarios de la maestra Marcela Gómez. Marcela. Sí, bueno, buenas tardes de nuevo para todas y para todos. Pues bueno, Fasael, yo quiero comenzar reconociendo que tu trabajo pues me pareció una apuesta muy interesante y pertinente. Y más allá de eso, justo me uno como a lo que acaba de mencionar Michelle. Yo sí creo que tenemos que tener la capacidad de sintetizar, porque eso también habla de la comprensión que vamos teniendo sobre el tema. Y creo que particularmente digamos, como que en este resumen que nos compartes y un poco también como en esta presentación que haces, hay algunas cosas que aún están como difusas y que sería como importante que vayas delimitando mucho más, que vayas trazando qué es lo principal de tu trabajo, porque pareciera que, digamos, es un espectro muy amplio, pero bueno, necesitas ir como delimitando. Tal, digamos, como que, como lo señalas en tu resumen y digamos como que en el desarrollo del texto y de lo que vas comentando, abordar como los efectos de este proceso de urbanización y modernización en la Ciudad de México, pues resulta muy importante. Pero también es importante que consideres los impactos sociales, territoriales y simbólicos, pues que estos procesos digamos, de urbanización han tenido en la vida de las personas. Esto porque creo que cuando tú te posicionas desde la sociología del territorio, creo que hay muchas cosas que quedan en el aire y que quedan aún más en el aire cuando te posicionas desde la sociología jurídica. Entonces, ahí particularmente una invitación que yo te hago es que como que nos cuentes y que puedas también ir como delimitando esto en tus entregas y es cómo dialogan estas dos vertientes de trabajo, qué tipo de análisis jurídico te interesa recuperar y cuál es la finalidad de esto. Yo creo que en la medida en que precises esto, pues vas a poder fortalecer mucho más como la consistencia teórica. También digamos que cuando utilizas este tipo de palabras, por ejemplo, la que Michelle acaba de hacer alusión, bueno, desde dónde lo nombras, para que también nosotros entendamos pues que si hay como toda una apuesta teórica que respalda de una u otra manera esto y pues no caes, digamos, como en estos juicios de valor que a veces, pues en términos del saber, pueden ser muy perjudiciales. Otro punto que me parece importante resaltar es que cuando te inscribes en una línea de investigación como la de territorios en movimiento o territorios en transición, yo sí creo que es importante que tú te posiciones frente a esto y nos hables sobre cómo estás considerando esta transición y precisamente pues en este contexto específico. Entonces, digamos que a lo mejor responder preguntas como ¿se trata de un cambio estructural, simbólico, de uso del suelo, de imaginarios? ¿Qué tipo de transformaciones estás observando? Y pues bueno, ¿cómo las defines? Entonces, este nivel de precisión pues te va a permitir como hacer un análisis mucho más sólido. En términos metodológicos, creo mucho también en esto que dice Michelle y era algo que te quería señalar y es que cuando tú mencionas que consultaste 40 fuentes, pero luego nos hablas de estas 480 personas, pues es muy importante que sepamos cómo llegaste ahí. Entonces, entrevistaste personas, qué documentos consultaste, por qué consultaste cierto tipo de documento y no otros, cómo seleccionaste a las personas, porque también esto nos permite entender si existe como una congruencia epistémica en términos de tu trabajo y nos dice de una u otra manera, pues, cómo estás construyendo el saber y desde dónde lo estás haciendo. Y finalmente, a mí sí me parece fundamental que puedas como entender todo eso también en términos de un posicionamiento crítico y decolonial. Hablas como digamos de ciertas cosas que tienen que ver con el urbanismo neoliberal, pero yo sí creo que es importante como que logres comprender en términos estructurales pues esto cómo se ve en tu trabajo. Y bueno, yo lo dejaría por ahí.
Muchas gracias, Marcela. Fasael, voy a quitar tu presentación. Listo. Vamos a dar paso a la siguiente presentación. A continuación vamos a escuchar a la estudiante Eloisa Giovanna Freire Robles, que presentará su trabajo titulado Aportaciones desde la memoria y el territorio para la conformación del sistema de huertos urbanos de la Ciudad de México, SHU Rizoma. Adelante, Giovanna. Gracias. ¿Ya me pueden ver? Sí, perfectamente. Bueno, muchas gracias por acompañarme en este 8º coloquio de investigación. Bien, como me hizo el favor el doctor de comentar, mi tema de investigación lleva por título Aportaciones desde la memoria y el territorio para la conformación del sistema de huertos urbanos de la Ciudad de México, en su denominación más corta, SHU Rizoma. Bien, este trabajo gira en torno en la conformación del SHU Rizoma. Esto como un proyecto socioambiental, donde desgraciadamente la información que hay o que no hay más bien de este tema ha sido incompleta. Hubo un contacto indirecto, así como las fuentes secundarias que se consultaron, desgraciadamente tuvieron ciertas restricciones, y todo ello para rescatar las experiencias, las memorias de las narrativas de estos actores clave, con el fin de atender nuestra gran pregunta de investigación de cómo recuperar las experiencias narrativas de los actores clave relacionados con la conformación del sistema de huertos urbanos Rizoma en el fortalecimiento hacia la sustentabilidad. Es por ello que este proyecto reunió y organizó a la sociedad civil representada por huerteros, vinculada con el gobierno representado por la Secretaría del Medio Ambiente. Esto con su fundamentación legal en la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México. Aquí les voy a presentar lo que son los elementos del marco conceptual. ¿A qué me refiero? 2 elementos importantes para mi tema. La memoria, donde voy a abordar en esta parte 2 objetivos particulares. En primer lugar, es la identificación de los actores clave de diferentes instituciones que intervinieron en esta conformación, teniendo como categoría un contexto histórico de dicho sistema. Sus subcategorías han sido de fuentes secundarias, como son documentos, impresos, audiovisuales, entre otros. Y bueno, como resultado es que se realizó una relatoría teórica basada en estas fuentes secundarias para dicha conformación, en donde identifiqué los actores principales, haciendo uso primeramente de un software cualitativo Atlas T, seguido por otro software que es Gephi, el cual me sirvió para identificar qué actores clave iban a ser entrevistados. Otro objetivo particular en este tema de memoria es el 3, pero dividido en 2 partes. Primero, se generó un instrumento para recuperar lo que es la memoria de esta conformación, cuya categoría es la memoria colectiva, teniendo como subcategoría las experiencias y conocimientos compartidos. Como bien se mencionó, se elaboró la parte 1 de este instrumento, haciendo nuevamente uso del software Gephi. Esto para la integración resultante de esta relatoría teórica y de las entrevistas a los actores clave que estuvieron involucrados en esta conformación, empleando también comparativos estadísticos con una prueba llamada W de Kendall, de esta proveniente del programa SPSS, para finalmente hacer una relatoría final con toda esta integración. El otro elemento importante es el territorio, donde vamos a abordar el objetivo particular 2, que es la identificación de las variables a utilizar en las entrevistas.
Asimismo, la otra parte que se había mencionado del objetivo particular 3, donde se genera la segunda parte de este instrumento, pero ahora para recuperar las vicisitudes hacia la sustentabilidad, teniendo esta sustentabilidad como categoría, de donde se van a desprender como subcategorías 5 indicadores de sustentabilidad: productividad, estabilidad, resiliencia y confiabilidad, adaptabilidad, equidad y finalmente autodependencia, para tener como resultado dichas variables antes mencionadas, para identificar sus potencialidades y limitaciones hacia la sustentabilidad. Asimismo, se tienen estos conceptos de la conformación del rizoma y por supuesto se generaron unos criterios en la parte 2 del instrumento para tener un ordenamiento de prioridades. Aquí vemos, ya adentrándonos a nuestros resultados, lo que es la relatoría teórica, un primer grafo, donde vemos al concentrado de todos los actores clave identificados en la literatura, como es Talleres Solaris, PENUMA, Ecopolíticas, que son organizaciones que estuvieron involucradas en dicha conformación. Mientras que estos fueron los únicos actores clave que accedieron a conceder una entrevista, ya que fueron los que sí tenían conocimiento amplia de dicha conformación, encontrándonos en primer lugar a Margot Aguilar de Romero, responsable de Talleres Solaris. Además de ser una consultora ambiental, fue quien creó la estrategia para el sistema de huertos urbanos. Dicha estrategia promueve la agricultura urbana y promueve también lo que son los múltiples beneficios, mientras que José Alberto Lara Pulido de Ecopolíticas se encargó de realizar las primeras encuestas de los huertos urbanos. Michelle Montijo de Sedema aquí jugó un papel muy preponderante, ya que fue el vínculo que tuvo gobierno con los huerteros o sociedad civil. Marco el huerto Tlatelolco porque ha sido hasta el momento el huerto más representativo de esta ciudad, aunado con la asociación Cultiva Ciudad, con su directora que concedió una entrevista, Gabriela Vargas. Continuando con los resultados, nos encontramos en nuestro segundo gráfico, pero aquí la diferencia es que ya estamos integrando relatoría teórica y también entrevistas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí tenemos a Talleres Solaris, a responsable Margot Aguilar, donde se menciona que tuvo un vínculo muy estrecho con PENUMA. ¿Por qué? Porque PENUMA fue quien proporcionó el recurso financiero económico a Sedema a través de Cosidi Builders para que se llevara a cabo esta conformación. Y asimismo, en estas entrevistas se detectaron otros actores que no habían sido abordados y que no existen en la literatura, pero se tuvo este hallazgo gracias a las entrevistas. Giovanna, tienes 2 minutos para concluir, por favor. Sí. Bien, este comparativo estadístico es, en este caso, a lo que se refiere a similitudes y diferencias. ¿A qué me refiero? ¿Qué hallazgo se encontró de similitud en la relatoría teórica y en las entrevistas? Aquí el ejemplo, mi relatoría teórica, aquí se representa Talleres Solaris, que es el círculo, digamos, visualmente más grande. ¿Por qué? Porque fue el actor más representativo para esta conformación. Lo mismo sucede en mis entrevistas, fue similitudes y las diferencias es de que aquí aparentemente las líneas parece que es lo mismo, que todos tuvieron el mismo rol. Sin embargo, aquí estas líneas punteadas ya me marca que cada uno jugó un papel diferente. Bien, estas son las referencias bibliográficas que se emplearon para la elaboración de esta presentación. Gracias. Muchas gracias, Giovanna. 10 minutos exactos. Ahora vamos a dar paso de nuevo a la ronda de retroalimentación por parte de Michelle y Marcela. Marcela, ¿quieres comenzar en esta ocasión? Sí, claro. Pues Giovanna, mucho
Me dio mucho gusto escucharte, también escuchar como que justo este es un proceso que ya por lo que escucho como que ya se cerró, por así decirlo, como que estás más en la fase de análisis, Sí. y particularmente tuve muchas dificultades para entender tu trabajo, sobre todo porque tratas todo el tiempo como de hacer alusión a un componente metodológico que corresponde a la narrativa, pero que claramente como que tratas de articular en todo tu trabajo. Y pues bueno, digamos que como que en mi hacer investigativo me dedico mucho a lo narrativo y como que ahí habían cosas que particularmente me resonaban y otras que me generaban mucha confusión porque sentía que habían como ciertos desencuentros epistémicos. Y pues bueno, como que ahí quiero hablarte un poco de eso. Yo creo que el uso de la narrativa pues no puede entenderse únicamente como una forma de relatar hechos, ¿cierto? Sino que es más bien y consiste como en una vía para resignificar las experiencias. De hecho, si pensamos como en el lugar desde el que emergen las narrativas frente al giro afectivo y todo esto, pues es algo que nos habla de que las narrativas buscan dotar de sentido y visibilizar, digamos, actores, sujetos que han sido, digamos, históricamente invisibilizados por otras narrativas, ¿cierto? Y desde aquí como que siento que a veces tú utilizas, o sea, como que llevas a hacer una comparación de lo narrativo casi con elementos cuantificables y esto a mí me parece un poco peligroso, o sea, en términos como epistémicos. Y ahí pues sí te invito como a ser muy crítica, o sea, incluso como pues a revisitar esto que estás haciendo y quizás nombrarlo como, no sé, ciertas limitaciones del estudio, que eso no me parece mal, o sea, yo creo que reconocer eso al interior de nuestras investigaciones es muy potente. Y bueno, en este caso, yo creo que más que reconstruir de manera lineal cómo se dio la creación del sistema de huertos urbanos, la narrativa pues te hubiera permitido como explorar qué lo motivó, qué fue lo que lo sostuvo, qué se puso en juego y cómo se fue transformando también esto a lo largo del tiempo, porque bueno, lo narrativo pues nos da como esta posibilidad de darle una intencionalidad a lo que nos estamos aproximando. Por otro lado, yo creo que justo cuando leí tu objetivo principal, yo creo que lo narrativo tiene más que ver con, o sea, no se trata solo de recuperar cómo se conformó el sistema de huertos, sino con comprender los sentidos y significados que fueron construyendo las personas en esta conformación del sistema de huertos. Este término, por ejemplo, de relatoría teórica, como que era algo que a mí me hacía mucho ruido a lo largo de tu trabajo y yo sí creo que esto es importante como que lo vayas clarificando. Luego también cuando hablas, por ejemplo, de las fuentes secundarias y de la identificación de actores claves, o sea, como que creo que hay una distinción que tienes que hacer, o sea, a qué corresponden estas fuentes secundarias, porque finalmente pues lo central son las personas, pues, o sea, como quiénes fueron los sujetos que hablaron y que enunciaron, que pusieron, digamos, esas narrativas ahí, porque siento que a veces como esta relatoría teórica es a lo que le das como más fuerza. Otra de las cosas que te quería comentar es, bueno, que estos giros que haces, como que a veces te posicionas mucho en recuperar las experiencias, pero en realidad pues esta formulación corresponde más a una pregunta como investigación, entonces es plantear, digamos, como que vas a analizar o a explorar los sentidos construidos en torno a la conformación del sistema de huertos urbanos a partir de la narrativa de los actores. Y pues bueno, no sé cuánto más tengo de tiempo. 6 minutos. 6 minutos, va. Me parece muy valioso justo que en tu trabajo apuntes a la reconstrucción de la memoria colectiva. Eso es fundamental en el tema de las narrativas porque, digamos, como que dialogas con varios sujetos
En algún momento lo ideal es que estas narrativas se encuentren, pero que se encuentren como de manera genuina. Y a veces siento que en tu análisis, sobre todo en lo que nos presentas hoy, hay como muchísima manipulación de los datos. Y yo creo que en términos de nuevo de ser congruentes con lo que implica hacer un trabajo narrativo, pues más bien dejas que vas como entretejiendo, que desde lo narrativo se le llama como la construcción del tercer espacio. Entonces es como ese diálogo entre tú y las personas y entre los relatos mismos, pues surge digamos, un texto nuevo, por así decirlo, pero que se va conformando, digamos, con sus voces, no con esto de, bueno, esto me lo llevo a esta categoría y esto a esta, porque entonces ahí hay una manipulación que ya no es congruente como con la naturaleza misma de lo narrativo. Y bueno, yo creo que en tu investigación podría como enriquecerse si incorporas una mirada espacial o territorial que también te permita pensar los huertos no solo como prácticas agrícolas, sino como formas de reapropiación del espacio y, digamos, como de esta resistencia frente a la lógica urbana dominante. Y bueno, yo creo que lo dejaría por ahí. Gracias. Gracias, Marcela. Michelle, por favor. Sí, gracias. Bueno, Giovanna, también gracias por compartirnos su trabajo, también es muy interesante. Y sí, efectivamente estoy de acuerdo con los comentarios de Marcela. Incluso ahora que tú hacías tu presentación y nos mostrabas estas redes que se construyen con el software, las redes por sí mismas no explican algo. Tú necesitaste todo lo que te narraron en las entrevistas para poder explicarnos esas redes, pero si yo veo las redes sin contexto, no entiendo algo o pues de alguna manera entiendo que A se relaciona con B, pero no entiendo por qué, en qué sentido, qué relación tienen, cuál fue la influencia, etcétera, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que hay que regresar a cuál es el sentido de la recuperación de la memoria, porque eso está en tu título. Y la memoria la recuperamos porque es parte de nuestra identidad, pero también porque hacer este ejercicio de recuperación de la memoria nos ayuda a reflexionar quiénes somos, qué hemos hecho y qué queremos hacer a futuro. Es decir, genera un horizonte de experiencia, vemos lo que ya hicimos, pero también un horizonte de expectativa, que no se puede medir numéricamente, ¿no? O sea, para eso recabamos la memoria. Y hay ciertas, no sé cómo llamarlas, categorías, conceptos o palabras que usas en tu texto y también ahora en tu presentación oral, que pienso que no son completamente compatibles con la memoria. Por ejemplo, cuando hablas de verificar la memoria, es conflictivo, la memoria no se puede verificar, ¿no? En todo caso, podemos analizarla, discutirla, etcétera, pero no sé si hay manera de verificar porque además la memoria cambia con el tiempo y tal vez las preguntas sean más bien por qué se recuerda lo que se recuerda ahora y qué se recordaba antes y qué se va a recordar a futuro, más allá de verificarla. En tu objetivo general también pasa algo similar porque tú pones algo así como analizar cómo las narrativas pueden contribuir y en realidad tú no estás, no sé cómo decirlo, no estás validando las narrativas, ¿no? O sea, no se trata de decir, sí contribuyen o no contribuyen, descártenlas, sino más bien recuperar las memorias para reconstruir toda esta parte del SHU que entiendo que no se conocía o que no estaba documentado, que fue dejado de lado por una serie de razones que no nos quedaron claras y que tú estás proponiendo que es importante reconstruir eso. También en el documento que nos compartiste, tus objetivos particulares son más bien pasos, que yo entiendo que siempre es importante como tener claro paso 1, paso 2, paso 3, pero que a lo mejor pierden el valor que tienen los objetivos particulares o específicos de irnos mostrando
cómo vamos a llegar al objetivo general, ¿no? En este caso, por ejemplo, tener claro qué estamos entendiendo por memoria y memoria colectiva, pues es un paso importante porque a partir de cómo lo entendamos y cómo lo definamos, pues vamos a ir desarrollando la investigación. La verdad es que al final de tu documento me parecía más bien que te pasó algo que creo que nos pasa cuando estamos investigando y sobre todo cuando descubrimos herramientas nuevas, que parecía que el trabajo era más sobre el software. Se menciona un montón el software, es más, yo diría que el software se menciona más veces que conceptos como memoria colectiva o las experiencias o los relatos o las narrativas. Y yo entiendo que el software te ha ayudado a hacer análisis, pero no es el centro, es una herramienta que te ayudó a generar algo. Entonces, no digo, con lo que observamos es difícil saber cuál es la forma que tiene tu trabajo de grado, pero yo te recomendaría que con lo que ya construiste, ¿no? Por ejemplo, con estos gráficos que nos mostraste, ahora construyas un relato fundamentado en el análisis tanto de las fuentes secundarias como de las memorias o las narrativas que tú recuperaste, que vayas construyendo esa memoria colectiva acerca de la conformación del SHU. Supongo que así lo debes tener, pero en lo que pudimos ver, no aparece así. Y eso sería todo por mi parte. Gracias. Ok, muchas gracias. Gracias, Michelle. Gracias, Giovanna. A continuación, vamos a dar paso a la presentación de Cintia Gómez Camargo, que presentará su trabajo titulado Descubre el corazón y el alma de México, las experiencias Airbnb y sus impactos en las comunidades locales. Adelante, Cintia. Un segundito porque se me perdió la presentación. Ok. Ay, la iba a poner y se... me perdí. Bueno, si quieres podemos continuar con Laura en lo que encuentras tu presentación. Cintia. Ok, sí. Vale. Laura, por favor, continuamos mejor contigo. Si pudieras, por favor, comenzar a proyectar mientras te presento. O sea, la última, bueno, la que era la última ponente, Laura Excel Vergara Bautista, presentará a continuación su trabajo titulado Análisis de las afectaciones causadas por la ampliación de la línea 12 del metro en la colonia Primavera Victoria, Ciudad de México. Adelante, Laura. Ahí se puede ver. Ya se puede ver. También si pudieras enseñar tu video, creo que sería mejor. Y si pudieras poner tu presentación en modo presentación, estaría mejor. Ok. Bueno, ahora estamos viéndonos a nosotros mismos. Creo que si pudieras... Voy. Ajá. Ahí ya se encendió la cámara, es que no me sale. Sí. Bueno, mi proyecto va sobre el análisis de las afectaciones causadas por la ampliación de la línea 2 en el metro, en la colonia Primera Victoria, sección Bosques. Mi planteamiento es que a partir de la ampliación de la línea 12 del metro se han visto afectadas, entre otras colonias, la Primera Victoria, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón. En el resumen que mandé solo dice Primera Victoria, pero es sección Bosques porque hay dos Primeras Victorias que son separadas por una avenida. Y estas afectaciones han causado desplazamiento del territorio y tal, pero también han generado estrategias por la misma comunidad.
respecto a la justificación, es analizar el impacto justo que ha causado esta ampliación y cómo la comunidad de la Colonia Primera Victoria ha llevado a cabo estrategias para, pues, confrontar estos problemas. Entre los objetivos es identificar las afectaciones principales, que ha sido a viviendas, negocios y a todos los servicios que están en la Colonia Primera Victoria. Las estrategias que han llevado a cabo la comunidad de manera colectiva para defender su territorio y también identificar oportunidades y desafíos. Me parece que tiene relevancia, sobre todo las afectaciones, porque muchas veces no son evidentes ni nombradas, son sistemáticamente silenciadas. Cómo se conecta la infraestructura y la sociedad para, pues, afrontar esto, y cómo la resiliencia colectiva y comunitaria se representa. Bueno, tiene su importancia el análisis social, que es básicamente lo mismo, cómo se conjuntan estas cosas de las estrategias comunitarias respecto a las afectaciones. Y bueno, los antecedentes socioeconómicos de la colonia, que fue una colonia que inició a mediados de los 50, por ahí, del siglo pasado, y con una población que ahorita en promedio va de los 30 años la mayoría, los otros son los agentes originarios. Y bueno, eso. La metodología que se llevaría a cabo, porque pues está en proceso, serían encuestas, observación participante, análisis de documentos y entrevistas a profundidad. Bueno, este es un contexto de las transformaciones urbanas en la Ciudad de México, dado que es tan grande y con tantas poblaciones. Bueno, hay constantes proyectos para mejorar la movilidad urbana y tal. Los problemas existentes que hay ahorita, justo, ¿no? La congestión vehicular, falta de movilidad eficiente, mucho tiempo de traslado, contaminación, y bueno, eso también con las viviendas. Y sobre la innovación, son grandes, pues son megaproyectos que buscan o se plantean con la búsqueda de una mejor movilidad urbana y mejora de la calidad de vida de los habitantes. Respecto a la ampliación de la línea 12, se inicia diciendo que se añaden 2 estaciones para conectar la línea 12 de Mixcoac, o sea que termina en Mixcoac o inicia en Mixcoac, para conectarla con la línea 1, que es la línea rosa, que inicia en Observatorio. Serían solo 2 estaciones para que haya una mayor conectividad. También se planteó, bueno, cuando se inició, la planteó el ex jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, sustentando que era un derecho y que funcionaría para una mejor movilidad para los habitantes. En sus impactos a largo plazo, lo plantearon como una solución a un problema estructural de movilidad con beneficios, pero bueno, no es ciertamente así. Ese es el tramo que se diseñó para la ampliación. No sé si puedo, no sé si se ve la flechita, ¿sí? ¿No? Sí, Sí, se ve. Sí, ahí. Bueno. El tramo inicia aquí en Mixcoac, que es la última estación de la línea 12. Es un tramo, digamos, corto. Solo se plantean estas 2 estaciones, que es la estación Valentín Campa y la estación Álvaro Obregón, que es la que está causando las afectaciones principales en la colonia que pretendo estudiar.
Bueno, el contexto demográfico de la colonia, para que se realizara, digamos, esta ampliación por ahí, es porque está justo a un costado de la alcaldía Álvaro Obregón, conecta con, además de la línea 1, la línea 7 del metro, que es la naranja, y bueno, tiene una población aproximada de 3.490 habitantes, distribuidos entre 780 hogares. La escolaridad promedio es de 9 años, no es muy elevada. Casi todos son obreros, dado que antes, en el desarrollo de la colonia, es una zona de fábricas, que bueno, ahorita mucho de eso ya es zona residencial. Además tiene conectividad con 2 parques importantes, uno federal, que es el Bioparque San Antonio, y uno pues no federal, que es el Batallón de San Patricio, que congrega a todas las colonias de Álvaro Obregón. Bueno, esa es una pequeña cartografía de la colonia. Donde está esta flechita azul es donde han sido prioritariamente las afectaciones. Aquí está la lumbrera, este es el Bioparque San Antonio y este es el Batallón de San Patricio. Bueno, las principales afectaciones han sido el desplazamiento residencial, pues durante la ampliación han sido afectadas hasta ahorita 150 casas que tienen 600 familias, dado que es una colonia popular. Bueno, surge ese fenómeno, pero han sido dañados severamente 150 predios, incluso han sido destruidos algunos y apropiados por el sistema del metro. Respecto a lo urbano, Laura, ha habido... 2 minutos para concluir, por favor. ¿Perdón? Tienes 2 minutos para concluir. Ok. Bueno, esto ha causado también movilización comunitaria, llevando a que se organicen y hagan movilizaciones sociales. De nuevo, aquí está la zona afectada, que es la colonia Primera Victoria, el Bioparque San Antonio, la lumbrera está justo en medio, y la zona residencial que ya les mencioné. Bueno, se llevó en varias partes el proyecto, pero bueno, lo más importante es que inició en 2014 y hasta la fecha, ya 10 años después, está inconclusa, siendo que solo son de estas 2 estaciones y 13 lumbreras. Bueno, tienen los impactos sociales, que ya los dije, que ha sido principalmente el desplazamiento forzado, que es una zona marginada, dado que es como un reflejo con la zona residencial, pero también hay un debate en que puede mejorar la zona o empeorar la situación. Las afectaciones principales: desplazamiento forzado, aumento del tiempo de traslado y afectaciones a las viviendas. Respecto a la defensa del territorio, bueno, empezaron con cuarteaduras, hubo temblores por las explosiones y derrumbes. Y bueno, la movilización que se llevó a cabo por parte de la comunidad fue hacer un grupo de damnificados, que son los que exigen pues su seguridad a su territorio. Y bueno, fotos de las protestas. Han cerrado varias veces la obra. Y bueno, actualmente siguen en la lucha pidiendo pues justicia. Algunos han sido retribuidos económicamente, otros no. Y bueno, esas son las fotos de cómo está actualmente. Este predio eran casas y fue tirado y ahora ya es propiedad del sistema colectivo del metro. También se generó como una sección para que la gente tirara basura. Y bueno, cierres de calles y vialidades. Muchas gracias, Laura. Ahora vamos a pasar a la sección de retroalimentación por parte de Michelle y Marcela. Michelle, ¿gustas comenzar? Claro que sí. Gracias. Bueno, Laura,
Yo leí con gran interés tu documento y bueno, tu presentación también, porque hasta hace unos cuantos meses yo trabajé en la Universidad de la Salud que está en el pueblo de Santa Fe y era mi camino de todos los días, ¿no? Y todo el mundo soñaba con ese momento mágico en el que el tren interurbano llegara a Observatorio y todavía más mágico con que la línea 12 llegara a Observatorio, porque entonces en lugar de hacernos casi 3 horas para llegar a la UNISA, íbamos a hacernos 1 hora o menos, ¿no? Entonces, ahora que te leo y te escucho, pues claro que me parece muy interesante porque es como la contraparte, ¿no? No vivimos ahí, pero es algo que tú también decías, ¿no? Hay un beneficio y hay afectaciones. Y te digo esto porque a mí me parece que el título de tu investigación, así como hablábamos al principio con Fasael acerca de la palabra morosidad o morosos, ya nos habla de que hay un sesgo en tu trabajo. Y el sesgo está en que tú decidiste documentar solo las afectaciones. Y eso no es tan mal, pero lo que pasa es que cuando hacemos eso, ¿no? Por ejemplo, yo quiero demostrar que el color rojo causa violencia. Y no importa si hay datos de que el negro y el azul y el morado también la causan, como yo quiero demostrar que el rojo causa violencia, pues me voy a centrar solo en lo que causa violencia. Entonces, pienso que es importante que miremos, reconozcamos y al menos hablemos de los sesgos que tienen nuestras investigaciones, porque eso pues las hacen más honestas. Entonces, a lo largo de tu objetivo, tu presentación ahorita y todo, se puede ver claramente que tú lo que quieres es hablar de las afectaciones, pero al mismo tiempo, porque tú también lo dijiste varias veces, también quieres hablar de las estrategias, de la movilización, de la organización, de las oportunidades y los desafíos, de las estrategias de silenciamiento, y entonces yo creo que eso va más allá de las propias afectaciones, ¿no? Y entonces hay que hacerle un espacio a esto, reconociendo hacia dónde va y cuál es el aporte de la investigación. Algunas sugerencias respecto a tu texto. Yo creo que el uso del concepto percepción no se aplica aquí porque es un concepto teórico que ya tiene como toda una metodología de trabajo, de investigación, etcétera, y tú no estás trabajando con percepciones porque además, pues una cuarteadura en tu casa o un temblor no es una percepción, ¿no? Sino es algo que está sucediendo. O que te hayan desplazado de tu casa, pues tampoco es una percepción, entonces yo te sugiero que no lo uses. Pienso que tienes un montón de información, pero que no está sistematizada, ¿no? Incluso en tu presentación ahorita se veía un poco como que ibas y venías entre una cosa y la otra, entre un mapa, otro mapa, que mostraban más o menos lo mismo. En fin, entonces, yo lo que te sugiero es que organices los resultados que ya tienes y que parece que son muchos en categorías. Y de esas categorías digas, a ver, ¿qué tengo sobre desplazamiento forzado? No, pues todo esto. Tantas familias desplazadas a tantos lugares. ¿Cómo las desplazaron? Porque dicho así, además suena que se quedaron sin casa y que no les dieron nada, y no sé si fue así. Y hay litigios, hay procedimientos legales, o sea, cómo respondieron, ¿no? Y hay otras afectaciones. Y luego pasa a, pues, la lucha y la resistencia y sistematiza igual las estrategias de lucha y resistencia, para que así tu presentación tenga mucho más orden y nos puedas presentar un panorama más amplio de todo lo que gira en torno a la ampliación de la línea 12 del metro y puedas contribuir más, otra vez como lo decía hace rato, con este horizonte de experiencia, es decir, ante esta situación adversa, un grupo de personas ha generado todas estas estrategias de las que podemos aprender algo, ¿no? Entonces, eso me parece que es importante y en realidad esos serían mis comentarios. Y uno importante, tienes una muletilla que creo que con la intención de
de no tardarte más de los 10 minutos, como que no querías profundizar, pero lo que tienen las muletillas es que cuando ya es mucho, ya nada más estamos esperando el momento en el que la vas a decir otra vez y otra vez y otra vez, y dices un montón y tal, y tal, y tal, y tal. Y te recomiendo practicar para no decirla. Sería todo. Súper, gracias. Gracias, Michelle. Marcela, adelante. Bueno, Laura, pues me dio mucho gusto leerte de nuevo. Digamos que vi cosas, como que de nuevo haciendo una relectura, cosas en las que no había caído en cuenta, y creo que ahora con lo que te menciona Michelle me parece muy importante, por ejemplo, esto frente a matizar cosas de tu trabajo que creo que le vendrían muy bien. Particularmente, a mí me parece, como decía Michelle, muy fértil que pongas énfasis en los impactos, ¿cierto? Como que esto tiene en las afectaciones, pero yo también como que le añadiría esto que, digamos, tu trabajo no hace solo un análisis como sobre los impactos y afectaciones a los predios y a las viviendas, sino que más bien yo creo que también hay algo por lo que yo te sugiero como que vayas delimitando y abordando, que tiene que ver con, creo que esto te lo había señalado alguna vez, con el tema del tejido social. Es decir, cómo se van transformando las relaciones entre las personas, qué es lo que sucede ahí. También hay procesos de organización que empiezan a emerger, sentidos incluso de pertenencia sobre el barrio, sobre el territorio, que yo creo que también es importante documentar, y bueno, tú lo mostrabas ahora un poco en fotos, pero también valdría la pena como que pongas y traigas esto sobre la mesa, qué es lo que se está reconfigurando, también qué es lo que está resistiendo de una u otra manera. Yo creo que estas, digamos como que estas preguntas te pueden también como abrir un potencial crítico que yo creo que es importante en tu trabajo, porque permite hacer como una exploración más a profundidad sobre justo estos efectos, que creo que un poco como lo platicaba Michelle, pues también es un poco complejizar qué es lo que tú estás viendo ahí, ¿cierto? Y nos da una mirada un poco más amplia de tu trabajo. Metodológicamente, pues digamos que en tu trabajo nos pudimos dar cuenta que ya estás empezando como a trazar rutas, y ahorita también lo mencionabas con ese tema de, bueno, utilizar encuestas, entrevistas y un montón de cosas. Y yo creo que ahí sí es importante que te preguntes para qué te va a servir cada una de esas, como esos instrumentos, porque a veces como que lo que hacemos es sacar un montón de herramientas y que luego a la hora del análisis ni sabemos cómo se analizan o para qué nos van a servir, porque muchas veces este tipo de herramientas no se analizan igual, entonces eso también es importante que lo consideres. Y yo creo que ahí sería importante que te empieces a preguntar, bueno, si vas a hacer entrevistas, ¿cuántas? ¿A qué personas? ¿Qué actores? ¿Por qué ciertos actores y no otros? ¿Cómo los vas a seleccionar? ¿Cómo vas a llegar a ellos? ¿Qué tipo de observaciones, por ejemplo, vas a realizar? ¿Cómo vas a documentar esas observaciones? Si vas a hacer, no sé, diarios de campo, si los diarios de campo, ¿para qué te van a servir? Si vas a, por ejemplo, estas fotografías, si vas a hacer un análisis de las fotografías o solo es para ir documentando el proceso, como que todo esto vaya fortaleciendo tu trabajo, como que este nivel de detalle, pues a veces también nos permite como tener coherencia en nuestras propuestas, y que también, digamos, nos va como delineando los desafíos que nos van a los que nos vamos a enfrentar en la etapa de análisis. En cuanto al componente teórico, creo que esto ya te lo había dicho también, pero me parece importante como retomarlo de nuevo, y es que yo sí te sugiero que retomes a Henri Lefebvre cuando habla justo sobre el derecho a la ciudad, sobre las transformaciones del espacio urbano, sobre qué hace esto, por ejemplo, en las relaciones sociales, porque de nuevo yo creo que esto te va a dar profundidad y como una mirada crítica y reflexiva que yo creo que puedes explorar bien, pues. Y finalmente, yo creo que hay un terreno muy fértil que creo que a veces nosotras y nosotros como investigadores no exploramos, y que tiene que ver con leer a otras personas, o sea, personas que hayan hecho investigaciones parecidas a las nuestras.
Yo creo que esto es importante porque también nos va abriendo como un panorama teórico que a lo mejor no teníamos contemplado, incluso a veces metodológico, y yo creo que existen investigaciones muy interesantes en otros contextos, en otros países, que hablan sobre estas afectaciones y que, bueno, creo que le vendrían muy bien a tu trabajo en este momento. Y finalmente, yo creo que hay como una noción que ahorita también lo vamos a hablar, lo voy a mencionar con Cintia, sobre el tema de la vida cotidiana, que yo creo que ese término puede ser muy útil en exploraciones como las que ustedes están haciendo. O sea, cómo este tipo de intervenciones del espacio también tienen afectaciones en la cotidianidad de las personas que valdría la pena como explorar a profundidad. Lo dejaría por ahí. Gracias, Marcela. Gracias. Pues bueno, ahora sí, para terminar la sesión, pasamos a la presentación de Cintia Gómez, quien nos presentará su trabajo titulado Descubre el corazón y alma de México, las experiencias Airbnb y sus impactos en las comunidades locales. Adelante, Cintia. Voy, un segundito, nada, la pongo para que se vea grande. Listo. Creo que se ve, ¿verdad? Sí. Bueno, una disculpa, Laura, por tener que entrar antes que yo, y a todos. Buenas tardes a todas y todos. No te preocupes. Como bien acaban de decir, mi trabajo se llama Descubre el corazón y el alma de México, las experiencias Airbnb y sus impactos en las comunidades locales. Y esta investigación parte de un contexto donde el patrimonio o las prácticas, más bien las prácticas culturales, han sido cada vez más reconocidas bajo esta categoría de patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Que parte de esta idea que mencionaba François Schway, que remite a la inflación de lo patrimonial. Es decir, esta categoría de patrimonio cultural ya no se limita solamente a monumentos o a construcciones, arquitecturas, sino que también empieza a abarcar otros, tanto contextos territoriales como otras formas de manifestación cultural. Y que esto, en el contexto del urbanismo neoliberal que se empieza a categorizar a partir de los años 80, ¿no? En los que las ciudades reorganizan sus territorios para atraer inversiones, el patrimonio se convierte en un elemento importante para hacer que estos territorios comiencen a ser únicos o tengan como distintivos para atraer inversiones. Y esto está vinculado con que el turismo empieza a ser una actividad privilegiada para las ciudades. Y entonces, pero este turismo queda en pausa a partir de la pandemia por COVID, y con la reactivación de las actividades, esta idea del turismo masivo más asociado al patrimonio material empieza a transformarse en un turismo de experiencias, ¿no? Donde se busca lo auténtico, la experiencia auténtica y individualizada, ¿no? Este turismo a la carta, ya no este turismo que si bien convive con este otro turismo masivo que tiene que ver más bien con sitios del patrimonio mundial, el patrimonio inmaterial se activa para este turismo de experiencias, ¿no? Y en este sentido, tanto el turismo de experiencias como el masivo está o ha sido vinculado a un fenómeno que llaman gentrificación transnacional, que tiene que ver tanto con turistas que llegan a los lugares de manera masiva como que buscan experiencias. Y en este contexto, Airbnb, que es una plataforma que supongo todos aquí conocemos, también lanza como un producto llamado Experiencias en este modelo de economía compartida que busca que personas conocedoras o, habitantes de los territorios donde se localizan generen productos específicos de recorridos llamados experiencias, ¿no? Recorridos auténticos, experiencias auténticas, ¿no? En este sentido, la Ciudad de México es una de las principales ciudades que produce este tipo o que oferta este tipo de experiencias.
En todo este contexto, y ya más localizado en la Ciudad de México, en el 2022, para promover la reactivación económica, la Ciudad de México, junto con Airbnb, firman un memorándum de entendimiento como una figura jurídica ahí, que tiene también una vinculación con UNESCO para promover este turismo creativo que le llaman, ¿no? Los mercados, por otro lado, en este proceso de patrimonializar diferentes aspectos de la vida cultural en los espacios urbanos, fueron declarados Patrimonio Cultural Inmaterial en 2016, no tanto como las infraestructuras, sino más bien las prácticas que se recrean al interior, ¿no? Que tienen que ver con prácticas de comensalidad, que tienen que ver con las dinámicas de abasto, de compra y con pues, todas las dinámicas culturales que se reproducen al interior del mercado, incluido el patrimonio alimentario, ¿no? En este contexto, pues me preguntaba cómo afectan esas experiencias Airbnb a las prácticas, a las narrativas, a las relaciones sociales y a las funciones que tienen estos mercados, ya como en su característica de patrimonialidad. Y si es que mucho del discurso del patrimonio cultural inmaterial está sustentado en que poner en valor estas prácticas ayuda a que éstas se reproduzcan. Y entonces, pues también nos preguntábamos si este discurso de poner en valor las prácticas ayudan justo a revitalizarlas o que, por otro lado, favorecen su descontextualización, mercantilización y folclorización. Y también, pues me preguntaba quién realmente se beneficia de este turismo calificado como colaborativo, creativo, ¿no? Que es mucho del discurso que posiciona Airbnb. Y también, por supuesto, qué impactos tienen estas prácticas de patrimonialización sobre el buen vivir de las y los actores locales y el tejido comunitario. La categoría de patrimonio cultural inmaterial se sustenta en las prácticas, no tanto en la materialidad, sino en la práctica de los diferentes actores, ¿no? Y entonces, ¿cómo se puede reproducir una práctica si las condiciones de vida de los actores que reproducen esa práctica no están garantizadas? En este sentido, el objetivo de mi investigación era analizar las transformaciones materiales, simbólicas y sociales asociadas a las experiencias Airbnb presentes en los mercados de Sonora y Jamaica, la Ciudad de México, entre 2022, fecha en que se firma este memorándum de entendimiento, y 2025, que es el año donde planeaba hacer el trabajo de campo. Y en ese sentido, los objetivos específicos planteados es analizar las narrativas de los distintos actores respecto al turismo, patrimonio cultural, desarrollo local, identificar las transformaciones materiales que indiquen su reorientación o vocación de ser lugares de abasto a priorizar esta vocación turística, ¿no? Describir los efectos en las dinámicas sociales, económicas, comunitarias de los mercados, es decir, quiénes acceden a estos mercados, en qué fechas, con qué cotidianidad pueden las personas seguir asistiendo y realizar esta dinámica de abasto. Los mercados públicos en la Ciudad de México se crean en los años 50 con el objetivo de justo abastecer de bienes de consumo básico a las colonias populares, ¿no? Entonces, si esto se ve afectado con la entrada de este modelo de turismo que Airbnb, y al final, y por último, proponer algunos lineamientos de política pública que protejan las prácticas comunitarias, las vocaciones de abasto y los beneficios económicos para quienes son los que sostienen estas prácticas, ¿no? Esto, para realizar esta investigación, el marco conceptual definido es no tanto patrimonio como un atributo de las prácticas o de los objetos, sino la patrimonialización que tiene que ver con una perspectiva de los estudios críticos del patrimonio que hablan sobre este
proceso político social con Cintia, perdón, te estamos escuchando entrecortado y te resta 1 minuto para concluir. No sé si tienes alguna forma de solucionar técnicamente esto. Bueno, pues creo que perdimos a Cintia. De cualquier forma, teníamos ya 30 segundos para concluir. No sé si Cintia nos escuchas para recibir la retroalimentación. No. Bueno, creo que habrá que darle retroalimentación a Cintia aún si no está presente. De cualquier forma estará grabada la retroalimentación. Entonces, pues no sé. Marcela, ¿quisieras comenzar? Sí, claro. Pues bueno, supongo que podrá ver esto en otro momento. Pero bueno, una de las cosas que digamos, me dio gusto ver es que delimitó mucho más su contexto. Antes tenía 3 mercados y ahora optó por 2. Más allá de eso, a mí sí me parece importante como que se siga preguntando la pertinencia de estos 2 mercados, sobre todo, ok, ¿por qué 2 mercados? Si va a ser un estudio comparativo o si a lo mejor se decanta solo por uno. Yo creo que abordar 2 mercados, mira, ya regreso, Cintia. Perdón, no sé qué pasó. ¿Puedo seguir o ya? No, ya estabas por terminar, sí, pero igual te vas a poder poner luego como al corriente de lo que hemos mencionado, pero que tiene que ver con eso que creo que en algún otro momento ya te había dicho sobre el contexto, si vas a utilizar 2 mercados o vas a analizar 2, pues es importante que digas por qué vas a analizar 2, si va a haber un punto donde se va a hacer como un estudio comparativo, no sé, vas a hablar de las dinámicas de los 2 y de cómo se encuentran o se desencuentran. Entonces, esto es importante delimitarlo porque también implica asumir que cada uno de estos mercados pues tiene una diversidad de dinámicas y pues eso te va a hacer como enfrentarte también a una serie de retos a los que vas a tener que, pues bueno, darles como la cara. Yo creo y sigo pensando que valdría la pena que te enfocaras solo en uno, pero bueno, también como que creo que esas son decisiones que tú puedes ir tomando y eso porque creo que solo un mercado te daría para hacer un análisis denso y digamos detallado sin perder de vista como la complejidad también de lo que estás abordando. Bueno, yo sé que tu trabajo tiene mucho que ver con todo este término del patrimonio y creo que tú hablas, digamos, de manera extensa sobre esto, pero yo creo que lo que tu trabajo también nos trae es como una pregunta por lo que está del otro lado, ¿cierto? Que tiene que ver con cómo estas experiencias, pues de una u otra manera sí nos acercan como a un tema que tiene que ver con la folclorización de la cultura, que yo creo que eso es algo como que se tiene que problematizar mucho a la luz de estas experiencias. Y yo creo que ahí, pues bueno, también es como qué es lo que está sucediendo cuando se ponen, por ejemplo, elementos identitarios que se seleccionan y se descontextualizan y luego se convierten como en una mercancía, ¿cierto? Que aquí yo creo que hay como un, por así decirlo, como un vaciamiento simbólico, pero también ético y político sobre ciertas prácticas culturales y pues las implicaciones que esto tiene cuando circulan en plataformas como Airbnb y que de una u otra manera pues también tienden como a
ahorrar las condiciones históricas, sociales y territoriales de este tipo de prácticas, ¿cierto? Que ahí es también como preguntarse qué es lo que se está presentando como una experiencia cultural, qué es lo que se está produciendo y reproduciendo ahí, que pues finalmente sí entra en un sinsentido también de lo comunitario. Entonces es como si estas, por así decirlo, lógicas, pues desactivan muchas veces el potencial como subversivo de este tipo de espacios en ciudades como como la Ciudad de México. Por otro lado, algo que me parece interesante y que creo como que tú intentas, pero que es importante como seguir explorando, es qué es lo que encarnan estos discursos turísticos, ¿cierto? Y en términos del territorio, en qué es lo que enfatizan, qué es lo que están silenciando, porque creo que, bueno, esto desde el punto de vista del patrimonio, pero también desde una mirada crítica sobre lo que está pasando, como que creo que para ti va a resultar importante. Entonces, ¿qué es lo que se privilegia en este tipo de narrativas? Bueno, ya sabemos que lo instagramable, lo pintoresco, lo exótico, por así decirlo, lo que llamamos auténtico, pero finalmente, pues ese discurso, cuando lo miras a profundidad, pues está ensombreciendo memorias mucho más complejas, ¿cierto? Que tienen tensiones políticas, que hablan de desigualdades estructurales, de prácticas comunitarias, justo como te lo decía ahora, de resistencia, y que bueno, creo que eso le va a traer como mucha potencia a tu trabajo. Y bueno, yo creo que lo dejaría ahí. Hay algo que también ya te había mencionado en algún momento, que es justo como que creo que tu trabajo también como que nos ofrece un poco esta visión de problematizar como lo que estas experiencias hacen con la vida cotidiana, lo que le decía hace un momentito a tu compañera, entonces que no se está hablando como de los usos, de las rutinas, de las resistencias sistemáticas y sutiles que también se viven en este tipo de espacios y que pues bueno, resultan también importantísimas para los sujetos que están ahí. Porque digamos que también como en nombre de estas, por así decirlo, como estéticas que ofrecen estas experiencias, pues finalmente se da un vaciamiento como de, bueno, de todo esto que resulta importantísimo para que este tipo de espacios existan en la ciudad. Gracias, Marcela. Michelle, si es usted tan amable. Gracias, sí. Bueno, Cintia, a mí me parece que la propuesta es interesante, aunque no estoy segura de que una marca aparezca en un título de trabajo de grado, me parece buena idea. Pero bueno, más allá de eso, hay algunas cosas en tu texto que a mí no me, bueno, que me parecía que pensé que tal vez con tu exposición nos las ibas a aclarar, pero no sé si no te dio tiempo o no las pusiste. En tu texto que nos compartiste decías que ibas a analizar el impacto socioterritorial de estas experiencias culturales y entonces yo me preguntaba cuáles son los indicadores para analizar el impacto socioterritorial, ya que no se explican y que me harían todo el sentido con la tarea de ir a los mercados, el análisis de la información que recabes, incluso el análisis de las propias experiencias que se, no sé cómo decirlo, que se presentan, que se anuncian en esta plataforma, porque yo creo que ya desde el momento en el que se genera un anuncio que te promete, yo qué sé, una experiencia inmersiva total en el mercado de, yo qué sé, pues ahí hay que ver, hay que aplicar estos indicadores de impacto socioterritorial u otros que tú vayas a considerar para hacer tu análisis. Esto te lo digo porque me parece, Marcela lo decía hace rato en otra presentación con otra persona, pero me parece que en general predomina una calificación antes que una caracterización. Y entendemos perfectamente que estos son políticas neoliberales y que hay intenciones de mercado y comerciales, pero más allá de eso, ¿cómo podemos caracterizar esto? Es decir, cuando queremos explicarlo,
cómo sucede, cómo opera, qué características toma, por qué, no sé, por qué me incomoda, por qué de pronto perdí yo clientes y alguien más los tiene. Si yo quiero poder explicar eso, necesito más que calificativos, ¿no? Y ahí es donde surge la importancia de usar cosas como los indicadores. En ese mismo sentido, me parece que tus preguntas son dicotómicas y que el problema de las preguntas dicotómicas es que obligan a posicionarse, ¿es una o la otra? Y parecía que no hay puntos medios cuando en realidad lo interesante de investigaciones como la tuya es la riqueza de la información que se puede discutir. Porque si es una pregunta dicotómica, así tipo, ¿es negocio o realmente es impulso cultural? Ah, es negocio, se acabó, ¿no? No hay más investigación. Entonces, hay que orientar las preguntas, pero en general tu trabajo como a construir respuestas ricas. Tienes otra pregunta que dice, ¿quién se beneficia realmente? Y esas cuestiones, digo, yo no sé si el señor Airbnb se hace rico a partir de las experiencias culturales, pero más allá de eso, ¿cuáles son las transformaciones? ¿Cuál es el impacto, no? Esta palabra que tú usas, creo que esa es la parte importante y que pienso que después en tu presentación sí que lo mencionaste cuando dijiste que ibas a analizar las transformaciones, ¿no? Estoy muy de acuerdo con lo que ya te dijo Marcela y entonces yo solo quisiera cerrar con dos cosas. La primera es que es importante no pensar o no partir del supuesto de que hay una cultura auténtica que se está degradando por culpa de estas experiencias, ¿no? Porque la cultura y las prácticas culturales se transforman. Y más bien aquí lo que habría que pensar es cuáles son las transformaciones que estas medidas de mercado, lo que sea, están imprimiendo o están introduciendo en las prácticas culturales. Creo que esa sería la parte importante. No ver a las personas, por ejemplo, de los mercados como víctimas y aproximarse a ellas más bien como coproductoras de conocimiento, de información y todo, creo que también sería muy importante para tu trabajo. Y creo que esos serían todos mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle. Pues con esto concluimos la mesa del día de hoy. Agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la participación de las comentaristas y su asistencia a este 8º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas, que serán retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Pues muchas gracias a todas y todos y pues hasta la próxima.